Bendito el nombre del Señor. Esperamos a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bienvenidos hermanos, buenas noches. Bienvenido hermano Alfonso, hermana Diana, hermano David, a los que alcanzo a ver ahí en el icono. Bienvenidos, amados hermanos. Mi hermana Blanca. Gloria a Dios. Buena oportunidad que tenemos. Bueno es para nosotros, dijo el apóstol, cuando el Señor se transfiguró allí en el monte, cuando el Señor estuvo con aquellos hombres que ya habían partido, pero que tuvo la oportunidad allí el Señor, se manifestaron, y también los apóstoles se gloriaron y dijeron: bueno es para nosotros que estemos aquí, bueno es para nosotros hoy estar acá a recibir el mensaje del Señor. Amados, sean todos bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a tener una oración, agradecerle por esa misericordia tan grande que ha tenido con nosotros. Amado Dios, Señor nuestro, Salvador nuestro, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por un día que nos has regalado. Gracias por todos los momentos que nos has permitido, todas las oportunidades que nos das para vivir, para agradecerte y también para buscar tu rostro, tu presencia, para escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo has estado con nosotros. Hasta aquí tú nos has sostenido, con tu diestra nos has sostenido, nos has guiado, nos has dirigido según tu consejo, Señor. Y no has dejado caer a tierra ninguna de tus promesas, Señor. Gracias por tu infinito amor, misericordia y por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú mereces esa gloria, esa honra, esa alabanza, esa adoración. Que todo lo que respire te alabe y te bendiga, Señor. Quiero pedirte en esta noche que bendigas a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a mi hogar, mi familia, nuestros seres queridos donde quiera que estén allí. Bendíceles, alcánzales con tu gracia, con tu salvación, Señor. Amado Dios, y bendice también a todo tu pueblo en derredor del mundo, Señor. En tus manos colocamos nuestra vida, este momento, esta hora, este tiempo que vamos a tener de escuchar tu palabra. Yo te pido que nos hables, que nos edifique, Señor, que fortalezca, que renueve, que nos llene del poder del Espíritu Santo, del poder del conocimiento, Señor. Y no sea una enseñanza más. Permítenos, Señor, que a través de esta palabra traigamos al corazón sabiduría, Señor, y nos ayude a ser sabios, entendidos y temerosos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, nuestra enseñanza en esta noche es la necesidad del conocimiento. Un día enseñaba sobre la necesidad de orar, pero también tenemos que ver el conocimiento como una necesidad en la cual nosotros, como cuando nos alimentamos, hoy comemos, mañana tenemos que volver a hacerlo, y cuando uno ve el conocimiento como una necesidad, requiere de él continuamente, requiere de él todos los días. Y en esta noche quiero, en este estudio, tratar tres cosas muy importantes: la necesidad del conocimiento, la práctica del conocimiento y el resultado del conocimiento. Tres cosas muy importantes, y les invito a que iniciemos esta enseñanza en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto
Amén, gloria al Señor. Esta es la vida del justo, este es el camino del justo, es la senda. La senda es el camino por donde Él va cada día, por donde se dirige a esa santa ciudad. Es el camino al reino de los cielos, es el camino de su vida espiritual. Dice, esta senda del justo, aquel que ha sido lavado, comprado con precio, ese precio en la cruz del Calvario, Él lleva esta senda. ¿Y qué senda es la que lleva Él? Dice que es la senda del justo. ¿Y cómo sabemos que es la senda del justo? Dice, porque Él su vida, porque dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento, porque su vida va creciendo. Su vida espiritual va siendo más firme, más fuerte. Él va creciendo. Su estatura espiritual se va desarrollando, va tomando músculo espiritual. Y yo creo que en estos tiempos hemos aprendido muchísimo y es la dependencia del Señor, y esto nos fortalece, nos llena de fuerza, de poder, y vemos que nuestra vida debe tener un desarrollo, un crecimiento que no puede detenerse, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos llame, hasta que podamos llegar a esa medida, esa estatura, a esa plenitud, mis amados hermanos. Es el llamado de Dios, es el llamado del Señor, es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, que debemos tener nosotros en cuenta, fijarnos en que realmente yo estoy creciendo. Si yo estoy creciendo, si mi vida está en aumento, significa que yo estoy en el camino del justo. De otra manera, debo examinar en qué camino estoy, o si me he detenido en este camino y he dejado de avanzar en mi vida espiritual. Por eso, en esta noche, la enseñanza es la necesidad del conocimiento. Porque el conocimiento, el adquirir el conocimiento, el adquirir la sabiduría, me va a ayudar cada día en ese crecimiento. Es el camino del justo. El camino del justo es el camino de la sabiduría, es el camino de la santidad, es el camino de la obediencia. Recuerde que Jesucristo es para nosotros sabiduría de Dios. El mundo perece porque le falta conocimiento, le falta la sabiduría. Él no va por el camino de la sabiduría, Él va por el camino de la necedad. Pero nosotros debemos ir por el camino del conocimiento. Lo que hace que nuestra vida vaya en aumento es cada día poder conocer al Señor, cada día poder conocer la palabra y cada día caminar en ella. Es así, mis amados hermanos. Necesitamos cada día del Señor. A veces uno ve algo, mis amados hermanos. Cuando inició la pandemia, mucha gente se conectaba, mucha gente estaba ahí conectándose. Pero hoy vemos que no todos se conectan, y vemos que no hay como esa necesidad de crecer, de avanzar, ¿sabe? Porque no lo vemos así, pero debemos ver el conocimiento como una necesidad, porque si no, nuestra vida no va a ir en aumento, no va a crecer, no vamos a avanzar. Mis amados hermanos, tú mandas un niño a su escuela, y si él cada día no está adquiriendo cosas nuevas, él no va a crecer en el conocimiento, en la sabiduría, y no va a poder desarrollarse como persona, y va a tener ventajas, mis amados hermanos. Y es lo que queremos ver. Por eso tomé este versículo. No podemos nosotros ir como la luz de una aurora en aumento en nuestra vida espiritual si carecemos del conocimiento. Entonces, miremos el conocimiento como una necesidad de nuestra vida. Proverbios capítulo 4. Versículo, allí déjenme leer, versículo 7. Bien, Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y ahí, mis amados hermanos, en la vida todo tiene un precio y hay que adquirir. Para adquirir hay que tener, para tener hay que esforzarnos, trabajar, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que ante todo, yo debo adquirir el conocimiento, la sabiduría. Bien, ahí podemos ver la necesidad de la sabiduría, la necesidad del conocimiento. Tú no puedes solamente decirle, Señor, ayúdame a crecer, a avanzar, si yo no estoy interesado en el conocimiento de la palabra del Señor.
El conocimiento es el que me lleva a desarrollarme y a crecer y avanzar en mi vida espiritual. Carecer de conocimiento es detenernos. Si una persona inicia una carrera universitaria y ella determina en el segundo o tercer semestre detenerse, no adquiere más conocimiento, él no va a terminar, él no va a poder ejercer porque falta de conocimiento, mis amados hermanos. Y la vida del creyente es una vida que va en aumento, ya no se detiene, va en aumento cada día. Significa que tenemos que buscar la sabiduría y el conocimiento, y ante todo adquiere sabiduría. Nosotros vamos a buscar las cosas necesarias al supermercado, vamos a la tienda, adquirimos las cosas básicas y necesarias diarias que necesita nuestro cuerpo. Miremoslo de esta manera: tú buscas solamente lo necesario, lo que necesitas para vivir, para mantener tu cuerpo. La sabiduría es algo que nosotros la necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual, para ir en aumento, para ir creciendo hasta que el día es perfecto. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Oh, amados hermanos, la necesidad de la sabiduría, mis amados hermanos. Y cómo nosotros obtenemos esta sabiduría y este conocimiento que necesitamos cada día. Cuando la Escritura nos dice en Hechos, capítulo 17, es decir, el libro de Hechos, capítulo 17, capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 10. Dice allí la palabra: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, que son los hermanos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Tenemos un ejemplo maravilloso de los hermanos bereanos, de los hermanos de Berea. ¿Qué había en estos hermanos? ¿Qué singularidad había en ellos? Ellos amaban el conocimiento, ellos amaban la sabiduría, ellos estaban interesados cada día en ella. El apóstol Pablo y Silas llegan a Berea y comienzan a predicar el evangelio en la sinagoga de los judíos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos eran más interesados. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos tenían esa diligencia, esa prontitud. Ellos tenían ese amor, ese deseo por recibir el conocimiento, por recibir la palabra de Dios. Tenían esa hambre y sed de justicia. Querían la edificación de sus vidas, de sus almas. Y por eso Dios nos registra en la palabra y dejó registrado este ejemplo maravilloso de los hermanos bereanos. Porque ellos veían el conocimiento como debemos nosotros verlo y vivirlo, como una necesidad, mis amados hermanos. Una necesidad. Yo necesito sabiduría. Yo necesito adquirir ante todo sabiduría, inteligencia, conocimiento. Y dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Me gusta cuando dice la Escritura que ellos escudriñaban, pero me gusta más cuando dice cada día. Cada día, mis amados hermanos. Alguien que quiere crecer cada día, alguien que quiere avanzar en su vida espiritual, precisa esto. Precisa de escudriñar cada día las Escrituras. Precisa del conocimiento. Esta persona ve el conocimiento como una necesidad. Si yo no miro el conocimiento como una necesidad para mi vida,
de cierto, yo no voy a interesarme en él, no voy a ocupar tiempo en él, no voy a apartarme para tomar la palabra del Señor y para estudiar, para meditar en ella, para escudriñarla. No va a ser de mi sumo interés, no va a ser mi preocupación, no va a ser la prioridad en mi vida, porque no estoy interesado en el conocimiento, porque el conocimiento, no lo veo el conocimiento como una necesidad para mi vida. Pero tú y yo, mis amados hermanos, debemos aprender cada día que el conocimiento es una necesidad. Adquirir conocimiento es una necesidad, es imperante, mis amados hermanos, en nuestra vida. Adquiere conocimiento, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia ante todas las posesiones, ante todo lo que quieras, ante todo lo que quieras en esta vida. Hemos de anhelar y desear el conocimiento, pero debemos venir a la práctica, debemos venir a la palabra para encontrar el conocimiento, para crecer en conocimiento. ¿Para qué? Para que mi vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nadie, ninguno de nosotros va a llegar a una medida, va a llegar hasta el día que es perfecto, si no desarrolla una comunión, un contacto diario, continuo en la palabra, del estudio, en la meditación de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, debemos ser nobles, debemos ser humildes, debemos recibir con humildad la palabra del Señor, pero también ser diligentes, tener solicitud, porque estos hermanos, Pablo y Silas, le predicaron, pero ¿qué hacían ellos? Ellos dice que escudriñaban las escrituras, estudiaban, se interesaban por la sabiduría, por el conocimiento, para ver si estas cosas eran así, para ver si esto era verdad lo que le estaban predicando. Amados, y nosotros debemos escudriñarla. No solamente para saber si esto es verdad lo que está diciendo el pastor o quien quiera que sea, sino porque yo lo veo como una necesidad. Entre más escudriñe, más conocimiento tengo. Y es de esta manera me voy a ver beneficiado. ¿Por qué? Porque voy a conocer la voluntad de Dios, y si alguien me quiere engañar, pues Dios me ha dado ya el conocimiento, la sabiduría. Dice la palabra, y así también dice el verso 12, y así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Fíjese que vino una fe gloriosa, muchos creyeron, no pocos, muchos creyeron. Escucharon la palabra, pero ellos escudriñaron, ellos buscaron, ellos se acercaron al conocimiento, ellos vieron la necesidad de escudriñar la palabra de Dios y de tener el conocimiento y la sabiduría de Dios, mis amados hermanos. Entonces, aquí podemos ver en el versículo que Dios nos habló 4:7 en Proverbios y donde iniciamos 4:18, podemos ver que la vida debe tener un crecimiento, un desarrollo que viene a través del conocimiento de la palabra del Señor, de conocer su palabra, de conocer su voluntad cada día. Y este conocimiento, nos dice la palabra del Señor, que debe adquirirse, debe buscarse, mi amado hermano. Al adquirir hay que comprar. Y Dios dice, venid y comprad sin dinero pan, leche, y saciad vuestra alma. Y el Señor quiere que adquiramos esa sabiduría, ese conocimiento. Pero nadie lo va a buscar, óyese bien, ninguno de nosotros lo va a buscar si no lo ve como una necesidad. Una necesidad en su vida. Adquirir conocimiento es una necesidad para nosotros. Amados hermanos, debes mirar el conocimiento de Dios como una necesidad imperante en tu vida. Inaplazable. Inapasable, el tiempo se va pasando, amados, y muchas cosas quieren tomar ventaja y nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de su verdad, nos olvidamos de tener el conocimiento, y por eso perecemos, por eso fallamos a Dios, porque nos carecemos del conocimiento. Mira lo que estamos viviendo hoy. Cada día se nos van alargando las cosas, cada día se van poniendo más difíciles. Amados, esta señora que gobierna Bogotá dijo que no se podían abrir las iglesias porque era más peligroso que cuando hubo los días sin IVA.
A veces escuchamos tantas cosas y como nos falta conocimiento, lo aceptamos, no nos oponemos, no levantamos nuestra voz. No estoy diciendo que vamos a sacar pancartas, pero debemos rechazar toda obra de las tinieblas y toda mentira. La obra del enemigo cada día es cercarnos más, impedirnos que glorifiquemos al Señor, que esa libertad que tenemos, ese derecho que tenemos, nuestra libertad es cada día, mis amados hermanos, nos están privando de ellas. Y usted y yo lo sabemos que está escrito así. Pero aunque esté escrito, nosotros debemos testificar y estar en contra de la verdad, en contra de esta libertad que el Señor nos ha dado. Debemos estar en contra de aquellos que se nos oponen, levantar nuestra voz, levantar nuestra oración en ayuno, oración, clamarle al Señor. Estamos viviendo tiempos donde cada día se están viendo cosas muy terribles, malas, peligrosas. Y si nosotros callamos, si nosotros nos olvidamos del conocimiento, terminamos como todos los demás, aceptando todas las cosas y cayendo en el terror del mundo y en el miedo del mundo. No lo podemos, mis amados hermanos. El Señor nos llamó y vendrán tiempos difíciles, todavía más difíciles, pero nosotros debemos afirmarnos y tener el conocimiento cada día. La Escritura dice que el pueblo que conoce a su Dios se levantará, actuará, se esforzará, mis amados hermanos. El pueblo que conoce a su Dios habla la verdad, predica la verdad. Los discípulos del Señor Jesucristo murieron predicando la verdad. Cristo, nuestro Salvador, murió por esa verdad, siendo la verdad, mis amados hermanos. Entonces, el carecer del conocimiento nos lleva a que nosotros seamos manipulados, manejados, mis amados. Pero esto no sucedió con los hermanos bereanos, porque ellos escucharon el testimonio y ellos escudriñaban las Escrituras. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban las Escrituras todos los días para ver si esto era así. Amados, creo que los hermanos bereanos nos dan un ejemplo precioso, maravilloso, en el cual nosotros debemos también ser imitadores de ellos. Escudriñar cada día las Escrituras para adquirir conocimiento. Ante todo adquiere conocimiento. ¿Cuántas cosas adquirimos en la vida? Cada día. Pero se nos dice que ante todas ellas ha de adquirirse el conocimiento, mis amados hermanos. Quiero también invitar a 1 de Timoteo 4:13. Esa la sabemos allí nosotros, un versículo muy conocido, 1 de Timoteo 4:13. Dice el apóstol Pablo hablando, animando a Timoteo y a nosotros también, dice: entre tanto que voy, ocúpate. Nosotros sabemos que es estar ocupado, ¿cierto? No estar ocioso, sin hacer nada. Ocupados es que estoy activo en algo. Mi mente, puede ser mis manos, mis extremidades, estoy ocupado en algo. Y el apóstol Pablo aquí es claro: ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora usted me dirá: bueno, yo no soy pastor, no es mi responsabilidad. Bien, quizá usted no se ocupe de la enseñanza, quizá usted no se ocupe de la exhortación, pero debes ocuparte de la lectura, porque el Señor dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amados hermanos, vuelvo y le repito, si yo no veo el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de Dios como una necesidad, de cierto yo no la voy a buscar. ¿A qué vas tú a un supermercado? ¿A qué vas? Tú vas a un supermercado a comprar las cosas que necesitas, lo necesario, porque es una necesidad. En tu casa no hay, se necesita. Y tú vas y las buscas porque se necesitan. El conocimiento es así.
Cuando yo miro el conocimiento como una necesidad para mi vida, para vivir cada día, para poder agradar al Señor, yo lo voy a buscar todos los días, como cuando voy a un supermercado, cuando voy no sé a qué cosa más. Mi amado hermano, tú sientes sed, vas y buscas el agua, el hambre, y vas y buscas el alimento. Es una necesidad inaplazable. ¿O será que tú dices, bueno, yo tengo sed ahorita, pero me voy a aguantar y voy a calmar esta sed dentro de 3 días? No, tú buscas. Cuando tienes esa necesidad, ella te lleva a buscar de beber. Lo mismo sucede con el alimento, porque hay una necesidad en tu cuerpo. Y mientras que nosotros no miremos y no consideremos y no vivamos y no experimentemos el conocimiento como una necesidad, yo no voy a tener ese compromiso, esa disciplina de buscar en la palabra del Señor, de adquirir sabiduría, de adquirir inteligencia. No la voy a buscar porque para mí no es una necesidad. Pero Dios nos está hablando aquí que la luz del el camino, el justo que anda en el camino de la santidad, en el camino de Cristo, en el camino del Evangelio, tiene una vida que es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces, para poder crecer en nuestra vida espiritual, precisamos la sabiduría, el conocimiento de Dios. Por eso debemos verlo como una necesidad. De otra manera, mi amado hermano, tú no vas a buscar, tú no vas a tener tiempo para el Señor. No lo vas a tener. No vas a tomar un tiempo para dedicarte a la lectura, a la meditación. No lo vas a hacer, amados hermanos, porque no es una necesidad para ti, no es una prioridad en tu vida, no es realmente algo relevante, amados hermanos. Entonces, pero Dios nos está enseñando así aquí en la palabra que debe ser una necesidad. Los hermanos de Berea lo vieron así. Todos los días escudriñaban, todos los días meditaban a ver si esto es así, los que nos están hablando, lo que nos están enseñando es verdad, mis amados hermanos. Muchas veces la gente se conforma en decir, no, eso no es así, pero no escudriñan, no indagan, no buscan. Amados hermanos, debemos venir a la Escritura. Y aquí dice, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la búsqueda de conocimiento. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a llegar a una medida, a una estatura? Oh, amados, precisamos el conocimiento del Señor. Bien, en Hechos capítulo 8, y esto es como, ¿cómo tener el conocimiento? Esto es como parte de, ¿cómo tengo yo el conocimiento? ¿Cómo tuvieron los hermanos bereanos el conocimiento? Escudriñando cada día la Escritura. ¿Qué nos dice de la vida de Timoteo? Timoteo, para crecer, para ser instrumento del Señor, debe ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Él no puede exhortar a nadie, él no puede dedicarse en la exhortación y a la enseñanza. Aquí dice, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Él no puede exhortar a nadie, ni enseñar a nadie, si primero no tiene conocimiento. Por eso le dijo, ocúpate en la lectura, es el derecho. Él no pudo decirle, bueno, Timoteo, ocúpate en la enseñanza y la exhortación, sin antes decirle, tienes que pasar por el estudio. Tienes que pasar por el conocimiento, tienes que adquirir un previo conocimiento para ello. Y es lo que le está diciendo aquí. Previo conocimiento para aplicarlo a su vida y aplicarlo a otros. Y es lo que Dios nos está diciendo, precisamos. Y es la necesidad no solamente de un líder adquirir conocimiento y crecer en sabiduría, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo que sea en gracia y en conocimiento, en estatura, en gracia para con el Padre, para con los hombres. Y esta exhortación es eso, esta exhortación es llamarnos a no descuidar el buscar y el crecer en conocimiento cada día. Que realmente mi vida, yo pueda decir, estoy en el camino del justo, estoy en la senda del justo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la evidencia? Porque mi vida es como la luz de la aurora, y como es la luz de la aurora, que va en aumento. Comienza desde la madrugada, de tales horas de la noche, comienza a esclarecer, va en aumento, las tinieblas van pasando, la oscuridad va pasando, hasta que llega el día pleno,
y hay una luz plena, absoluta, total. Llega a la plenitud de esa luz, y el Señor quiere es que lleguemos a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, a ese pleno conocimiento, a esa plena perfección, a esa medida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ha de ser una ocupación, mis amados hermanos. No podemos obtener este conocimiento si no nos dedicamos al estudio de la palabra y poder ver que el conocimiento es una necesidad inaplazable. No podemos. Y si lo miramos y si hacemos una comparación con las vírgenes insensatas que no llenaron sus vasijas de aceite y escucharon, bueno, viene el esposo, levantate al recibirlas, ellas se despertaron, se levantaron, pero no tenían aceite en su lámpara, se apagaban. Y vemos allí, mis amados hermanos, que cuando fueron a buscar ya fue tarde. Quizá nosotros aplacemos la búsqueda del conocimiento, del crecer, y cuando querramos buscarlo ya va a ser tarde. Por eso la Escritura dice que todos los días ellos escudriñaban la palabra del Señor para confirmar lo que aquellos predicaban. Necesitaban confirmar, y no hay otra manera de confirmar lo que escudriñar y tener de primera mano el mensaje de Dios a través del Pentateuco, de Moisés, de los jueces, de los profetas, de los reyes, de todos los que se escribe aquí, y de los discípulos y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados, no debemos dejar de ver el conocimiento como algo que no es tan importante. El conocimiento es supremamente importante, porque si tú lo tienes y haces, tienes vida. Si tú lo tienes pero no lo haces, tiene juicio. Y si no lo tiene, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Así es el llamado del Señor, el conocimiento como una necesidad, mis amados hermanos. También me gustaría que miramos en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y vemos aquí el pasaje del etíope con Felipe. Versículo 26 dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero delante del que lo trasquila, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia a su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, amados hermanos,
cada día podemos ver la necesidad. Este hombre venía de una tierra muy lejana, era etíope y venía a adorar al Señor en Jerusalén, y él iba en su carro, pero él iba, dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Amados, usted es de los creyentes que va y alaba y glorifica a Jesús, como este eunuco etíope va a la iglesia, alaba al Señor, va a Jerusalén, alaba al Señor, y se viene luego para su casa y se olvida del Señor, se olvida de su palabra, porque ya estuve 1 hora o 45 minutos escuchando un mensaje tan largo. Qué maravillosa enseñanza de este eunuco. A mí me parece hermosa. A mí me parece porque él viene de Jerusalén, él viene de alabar y de glorificar al Señor. Y va hacia su tierra lejos. Bien podía venir mirando y contemplando el paisaje. Oh, qué hermoso paisaje, el del desierto. No, amados, él viene leyendo el profeta Isaías, de los libros más hermosos de la Escritura. Él viene leyendo Isaías y él viene leyendo el capítulo 53, donde dice que como cordero fue llevado al matadero, donde nos habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Él viene allí y se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y allí él tenía esa necesidad, el adquirir conocimiento. Si podemos nosotros ver, mi amado hermano, vemos en el eunuco el deseo de conocer a Dios. No solamente de conocer, ir a alabar y glorificar, el conocerlo a través del conocimiento, a través de la palabra de Dios. Y ese es el deseo ardiente que debe haber en nosotros. Nosotros le alabamos, le glorificamos, sentimos la bendición, la presencia del Señor, pero hay un conocimiento mayor todavía, mi amado hermano. Hay un conocimiento mayor, y es poder conocer el Dios verdadero, el Dios que nos instruye, que nos edifica a través de la palabra. Y es lo que hace el eunuco, este hombre, tomar el libro y venir en su carro leyendo el libro. Y cuando hay hambre, sed, deseo de conocimiento, cuando el conocimiento se hace una necesidad, Dios va a saciar esa necesidad. Dios va a llenar lo que anhelo y lo deseo en mi vida. Si yo anhelo y deseo el conocimiento, yo lo voy a buscar y el Señor me va a dar sabiduría. La Escritura dice que si alguien carece de sabiduría, se la pida a Dios, pero no es solamente Dios da abundante, pero no es solamente pedir sabiduría y olvidarme de su palabra. Eso es diabólico, mi amado hermano. Pedirle al Señor sabiduría y no fijarme en su palabra, lo veo de una manera tan absurda, mis amados hermanos, no coherente con lo que dice la verdad. Porque los hermanos bereanos, ¿qué hicieron? Los hermanos bereanos buscaban la sabiduría, el entendimiento, y ellos escudriñaban para ver si esto era así, si era verdad. Y el conocimiento ha de ser esa gran necesidad de nuestra vida. Y cuando hay esa necesidad, el Señor dice que Él nos va a dar. Él nos va a dar conocimiento. Él nos va a dar esa iluminación. Él nos va a iluminar con su sabiduría. Él nos va a hacer entender el camino. ¿Verdad? Pero ha de ver esto. Leyendo el profeta Isaías. Siéntate por un momento como el eunuco que va en ese carruaje. Viene de Jerusalén, viene de adorar, viene de la iglesia. Él no va pensando en el restaurante, él no va pensando en el almuerzo, él no va pensando dónde llegar a descansar. Él va pensando, ¿de quién es que habla? ¿Quién es este? ¿Quién es él del que habla Isaías? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Él no entendía, pero leía. Muchas personas dicen, no, pastor, es que yo no leo porque yo no entiendo.
Entonces por eso no leo. ¿Qué engaño del diablo? No se deje engañar del enemigo. Decir que yo no leo porque no entiendo es un engaño del enemigo. Si tú realmente y yo deseamos la sabiduría de Dios, yo leo y le pido al Señor que me dé sabiduría y Dios usará cualquiera o Él mismo me hará entender y comprender. Porque el Señor dice en su palabra que las cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si amas al Señor, amas el conocimiento, lo ves como una necesidad, vendrás a la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió allí? El etíope, camino en el desierto, solito allí se lo encuentra. El Espíritu Dios lo llevó allí y colocó a Felipe allí para que le enseñara, para que pudiera conocer quién era este del que se hablaba el profeta Isaías. Y él le preguntó que se entendía lo que él le dijo, no, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él, y el pasaje de la escritura que leyera el Cordero de Dios. Y allí fue cuando Felipe le enseña a Cristo, le dice y a través de ese parte de Isaías le enseña que este era Jesucristo, este era el Salvador. Y allí se bautizó, él fue bautizado y creyó en el Señor Jesucristo. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes para bautizarse. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco se bautizó. Luego el Espíritu se llevó a Felipe, lo arrebató. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué maravilloso, mi amado hermano. Y lo veo yo como el camino del conocimiento. Sí, como el camino del conocimiento. Amados, él venía de Jerusalén y de Jerusalén por el camino el desierto cuando se dirigía a su tierra, a su lugar, a su nación. Este hombre iba leyendo la palabra, él tenía la necesidad, el deseo de adquirir conocimiento, de conocer de quién se hablaba allí, y ese deseo, ese anhelo lo llevó a buscar la palabra del Señor, y Dios que es bueno, Dios que quiere revelarse a los hombres, manifestarse, vio el deseo en el corazón de él, y aunque no entendía, le colocó allí a Felipe para que enseñara, y él conoció a Jesucristo, comprendió de quién hablaba en el profeta Isaías, y allí fue revelado para él, pudo tener ese conocimiento, esa revelación de poder conocer a Jesucristo, de creer en Él, de ser bautizado, y el Señor quitó a Felipe y él se fue gozoso, se fue alegre, creyendo en el Señor Jesucristo, leyendo la palabra y siendo bautizado, mi amado hermano. Esto viene de adorar, va por el desierto, va escudriñando la palabra, leyendo la palabra del Señor. Amados hermanos, ¿cuántos van el domingo a la iglesia y luego de pasar un rato agradable con la familia, se irán a otras cosas y no vuelven a ver la palabra del Señor? Así no hay amor, deseo por el conocimiento. No hay una necesidad. Y este hombre siguió el camino gozoso, se bautizó, dio el siguiente paso, creyó en el Señor Jesucristo, se bautizó, y se fue gozoso, porque la vida con el Señor es gozosa. Hay pruebas, luchas, pero en el corazón hay un gozo glorioso, inefable, que nadie ni nada no lo puede quitar. Amados hermanos, y el conocimiento. Cuando nosotros verdaderamente tenemos deseo de conocer, deseo de aprender, lo vamos a buscar y Dios nos va a dar sabiduría, conocimiento. Dios nos va a revelar, no cosas nuevas, sino que nos va a revelar lo que nos ha dejado en su palabra. Es como quitarnos ese velo y poder ver claramente lo que el Señor quiso decir, lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros también, a la audiencia de aquel tiempo como fue el etíope y a nosotros hoy, mis amados hermanos, para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, si lo miramos nosotros, vemos que es un hombre que ama a Dios, glorifica a Dios, desde muy lejos se esforzó para venir a alabar al Señor en Jerusalén, y también era esforzado por conocer al Señor, por conocer la palabra del Señor, y allí Dios le dio el conocimiento, la revelación, allí pudo entender, conocer. Dice que desde Felipe
desde allí, desde Isaías 53, donde habla del Cordero de Dios, abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron agua y diole nunca que hay agua que impide que yo sea bautizado. Oh, amados hermanos, ¿cuántos han creído en el Señor Jesucristo? Pero, ¿sabe una cosa? Parece que todavía están en Jerusalén, no han salido al camino del conocimiento y también de dar el paso en el bautismo. Pero maravilloso este pasaje, hermoso, podríamos detener ahí y sacar muchas más cosas, pero vamos a dar otro paso y vamos a mirar aquí, mis amados hermanos, en Hechos 18, versículo 24. Hechos 18, 24. Creo que esta noche no adelanto sino la necesidad del conocimiento. Luego miraremos también la parte que es la práctica del conocimiento y el resultado del conocimiento. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ojalá Dios nos conceda ser elocuentes, poderosos en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No conocía el bautismo de Jesús, solo el de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, amados hermanos, qué maravilloso es que también nosotros, cuando vemos la necesidad del conocimiento, cuando tenemos conocimiento, vemos que Dios también nos va a dar mayor conocimiento, porque este hombre era un varón poderoso en palabra, pero la escritura dice que solamente conocía el bautismo de Juan, y Priscila y Aquila lo que hicieron fue exponerle, le expusieron más exactamente el camino de Dios, el de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre tenía conocimiento y sabiduría, y cuando nosotros adquirimos el conocimiento lo vemos como una necesidad. Es lo mismo, Dios permite que otros puedan edificarnos, otros puedan enseñarnos, otros puedan hablarnos. Y vamos a ver que Dios es un Dios que edifica, que instruye, que enseña, es nuestro maestro. Cristo es nuestro maestro, y el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Y este varón elocuente en las escrituras, un hombre con conocimiento, pero Dios le dio más conocimiento, le enseñaron más exactamente el camino del Evangelio. Amados hermanos, ¿acaso Dios no nos da el conocimiento? Dios dice que si alguno allá en Santiago carece de sabiduría, pídasela a Dios, el cual nos va a dar abundantemente. Vamos a Santiago. Dice capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, amados hermanos,
la escritura aquí nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, yo debo ver que cada día en mí hay una necesidad de sabiduría. Pídala a Dios, entonces debo ir en oración, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. El Señor dice que le será abundantemente dada. Ahora, pero fijémonos en el versículo 6. Pero pida con qué? Con fe. Ahora, ¿qué hace la fe? ¿A qué nos lleva la fe? La fe nos lleva a actuar y obrar. Abraham es el padre de la fe, y Dios le dijo a Abraham, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo en el monte Moriah. Y Abraham madrugó. La fe actúa. La fe actúa. Entonces, cuando yo pido con fe, pido creyendo que Dios me va a dar sabiduría, pero en mí también hay una responsabilidad que me lleva a escudriñar la palabra del Señor, como los hermanos de Tesalónica, como este hombre que enseñaba la escritura, mis amados hermanos, y era elocuente, poderoso, pero aún así Dios le dio mayor conocimiento, mayor sabiduría. Como también nosotros vemos que el eunuco que venía de alabar al Señor, pero aún seguía escudriñando y buscando en la palabra, y Dios le dio ese conocimiento, esa revelación de quién era el que exactamente hablaba la palabra del Señor allá en referente al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio por nuestros pecados. Y estamos viendo aquí que Dios está dando sabiduría a aquel que verdaderamente la busca, la anhela, la desea. Aquel dice que pide con fe. Recuerde, pedir con fe no es solamente creer. Pedir con fe me lleva a obrar, a ir a la palabra, a buscar, a escudriñar, a buscar los tesoros, las piedras preciosas, las perlas preciosas, la perla de gran precio, mis amados hermanos Cristo, y a buscar su sabiduría, su conocimiento. Recuerde que Cristo es sabiduría y conocimiento del Señor. Entonces, precisamos ver la sabiduría, el conocimiento como una necesidad en la vida del creyente. Una necesidad en la vida del creyente, el conocimiento como una necesidad. Si alguno no tiene, pida, pero pida con fe, o sea, obrando también, obrando. Tú me dices a mí, hermano, yo tengo mucha fe, yo le pido con fe a Dios que me dé sabiduría, y Dios me va a dar sabiduría. Bien, mis amados hermanos, y usted me dice, no, hermano, yo no necesito abrir la palabra al Señor, yo espero que me venga de lo alto. Sí, la Escritura dice, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amados hermanos, y el Señor dice en su palabra que su palabra, su revelación es la sabiduría, el conocimiento, la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros precisamos para la vida, Dios nos lo dejó aquí escrito. Aquí está la sabiduría de Dios. Si cerramos el libro de la sabiduría, si tú llegas y cierras el libro de la sabiduría, mi amado hermano, ¿qué sabiduría va a tener? El Señor dice, les escribí las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa extraña, las echaron tras de sí, y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A ver, hermanos, el conocimiento y la sabiduría del Señor es una necesidad imperante en el creyente. Adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, para que tu vida sea como la luz de la aurora. Por eso inicia allí, el que anda en el camino del justo se verá reflejado en que él es como la luz de la aurora, que va en aumento, su vida espiritual va en aumento, y nunca puede haber un crecimiento espiritual careciendo del conocimiento. El conocimiento es base, es primordial para nosotros crecer. Si yo no tengo conocimiento, desconozco la voluntad de Dios, de esa manera no la voy a llevar a cabo, no la voy a cumplir, y se requiere cumplir cada día la voluntad de Dios, demostrar que verdaderamente tenemos el conocimiento y que a través de él podemos crecer y desarrollar en nuestra fe y nuestra vida espiritual. Por hoy, por esta noche, mis amados hermanos, entonces la primera parte, mirando un poco así rápidamente la necesidad del conocimiento. La necesidad del conocimiento. Mira el conocimiento y mira la sabiduría como una necesidad grande en tu vida. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan buena noche. Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias. Dios sea proveyendo, sustentando
No desconfiemos del Señor, no nos desanimemos, no fallezcamos. Confiemos plenamente en Él. Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios es fiel. No hay nada en tu vida, como os compartía el domingo. Dios es fiel, no hay nada que no pueda hacer por nosotros. No hay nada absolutamente que sea difícil para el Señor. Él solamente dice, cree solamente, confía solamente. Confiemos en el Señor, esperemos confiados y fortalezcámonos, animémonos cada día en su palabra por el Espíritu Santo de Dios. El Señor les bendiga, Dios les guarde, orando por las necesidades, por muchas personas y porque Dios nos conceda un día pronto volver a reunirnos, congregarnos. Que tengan todos buena noche. Dios les bendiga, amados hermanos.